Una madre humilde y agotada llegó desesperada a un hospital buscando salvar a su hijo enfermo, hasta que un famoso doctor apareció en su camino y quedó marcado de por vida. Antes de compartir este relato de dolor, injusticia y esperanza, cuéntanos desde donde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una tarde gris, de esas en las que la lluvia golpea con fuerza los techos viejos de la ciudad. Entre la multitud que buscaba refugio, una mujer de aspecto cansado caminaba a prisa cargando en sus brazos a un niño pequeño. Ella vestía ropa sencilla, gastada por los años, y en sus ojos se notaba una mezcla de miedo y determinación. El niño, apenas de 6 años, respiraba con dificultad y su piel estaba empapada de sudor frío. La madre empujó las puertas de cristal del hospital público más cercano. Allí, las luces fluorescentes iluminaban un pasillo interminable lleno de enfermos, camillas y el sonido agudo de máquinas que no dejaban de sonar. A pesar del caos, ella solo tenía un objetivo: salvar a su hijo. «Por favor», rogó con la voz quebrada a la primera enfermera que encontró. «Necesito un doctor, mi hijo no puede respirar bien». La enfermera, con expresión fría y cansada, la miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en la ropa vieja de la mujer, en sus zapatos desgastados y en el cabello revuelto que denotaba una vida difícil. Con un tono distante, respondió: «Lo siento, señora, no hay camas disponibles». La mujer sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. El niño se estremeció en sus brazos con un quejido ahogado, y ella lo apretó con fuerza contra su pecho. Sus lágrimas comenzaron a mezclarse con las gotas de lluvia que aún le caían del cabello. «Pero es un niño. No me puede decir que no hay lugar. Se está muriendo», gritó, pero su voz se perdió entre las conversaciones y pasos acelerados del hospital. A su alrededor, algunos pacientes observaban con compasión, otros con indiferencia. Pero nadie parecía dispuesto a ayudarla. La sensación de rechazo y soledad la envolvió como un manto helado. El hospital, ese lugar donde había depositado sus últimas esperanzas, se cerraba ante ella como una muralla impenetrable. Sin embargo, lo que ella aún no sabía era que ese mismo hospital albergaba a uno de los médicos más reconocidos del país, un hombre famoso por su talento, pero también por su corazón endurecido. Y sería precisamente él quien, sin imaginarlo, quedaría marcado de por vida por lo que estaba a punto de presenciar. La mujer dio un paso hacia adelante, dispuesta a pelear contra todo si era necesario, pero entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. La madre no se dejó intimidar por la respuesta fría de la enfermera. Su instinto gritaba que debía hacer algo, porque cada segundo contaba. El niño en sus brazos respiraba con un silbido débil, su pecho subía y bajaba con dificultad, y la palidez de su rostro era cada vez más alarmante. «Le suplico». Alzaba la voz con un nudo en la garganta. «Alguien, por favor, ayúdennos». Los pasillos seguían llenos de movimiento, médicos con batas blancas apresuraban el paso, familiares cargaban bolsas de sueros y medicinas, camillas iban y venían, pero nadie se detenía. La madre sentía que el mundo la ignoraba, como si la vida de su hijo no valiera lo suficiente. Un guardia de seguridad se acercó con gesto serio, mirándola como si fuera un estorbo. «Señora, no puede bloquear el pasillo. Retírese y espere su turno». «¿Esperar? Mi hijo no puede esperar». Sollozó ella, mostrando al pequeño que jadeaba y se aferraba a su cuello. El guardia desvió la mirada, incómodo, pero no se movió. Para él, era solo una mujer más pidiendo milagros en un lugar donde faltaban recursos. La desesperación crecía como un fuego en el pecho de la madre. Se arrodilló en medio del pasillo, sujetando al niño, y empezó a suplicar con todas sus fuerzas. «Se los ruego. No me dejen sola en esto. Es mi hijo, mi vida». Algunos pacientes comenzaron a murmurar, observando la escena con indignación. Una anciana que esperaba en una camilla murmuró: «¡Qué injusticia! Ese niño debería estar en cuidados intensivos». Pero antes de que alguien pudiera intervenir, una voz grave y segura resonó desde el fondo del pasillo. Era un hombre alto, de cabello canoso y bata impecablemente blanca, rodeado de asistentes que lo seguían como si fuera una figura intocable. Todos lo reconocieron al instante, el doctor más prestigioso del hospital, famoso por sus cirugías exitosas y su carácter inflexible. El murmullo se extendió entre los presentes. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo.
La madre levantó la cabeza y, con los ojos llenos de lágrimas, lo vio acercarse. En ese instante, comprendió que aquel hombre podía ser la última esperanza para su hijo. Pero la pregunta era, ¿se detendría a ayudarla, o pasaría de largo como todos los demás? El silencio en el pasillo se volvió casi absoluto cuando el doctor se detuvo frente a la mujer. Su porte imponente y la seguridad en cada uno de sus gestos lo hacían parecer más una figura de poder que un simple médico. Los asistentes lo rodeaban, tomando notas y siguiéndole el paso como si cada palabra que dijera fuese una orden indiscutible. La madre, arrodillada en el suelo con el niño en brazos, lo miró con ojos desesperados. «Doctor, por favor. Mire a mi hijo, no puede respirar. Ayúdelo». El doctor bajó la vista, apenas unos segundos, y su expresión se mantuvo fría, como si evaluara un caso más en su rutina diaria. «Señora», respondió con voz firme, casi cortante. «Este hospital tiene protocolos. Si no está registrada y no tiene la documentación necesaria, no puedo hacer nada por usted ahora mismo». Las palabras fueron como un golpe seco al corazón de la mujer. Su hijo se agitó en sus brazos con un quejido ahogado, y ella lo abrazó con más fuerza. ¿Protocolos? Es un niño. Se está muriendo. Gritó con el alma rota, sin importarle las miradas alrededor. Un murmullo de indignación recorrió el pasillo. Algunos pacientes se miraban entre sí, incapaces de creer que un doctor tan respetado pudiera mostrarse tan indiferente ante una situación tan desesperada. El médico, acostumbrado a decisiones difíciles, intentó dar un paso para seguir su camino, pero el llanto desgarrador de la mujer lo detuvo por un instante. Sus ojos, ocultos tras años de distancia emocional, se encontraron con la mirada suplicante del niño. Y, aunque quiso ignorarlo, algo en el interior de ese hombre se estremeció. El niño, con voz débil y temblorosa, susurró: «Mamá, me duele». Ese murmullo fue suficiente para que el ambiente entero se tensara. La madre levantó la vista hacia el doctor, con lágrimas rodando por su rostro, y le lanzó una frase que lo dejaría marcado. «Si usted no lo salva, será como si lo hubiera condenado con sus propias manos». El doctor la miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su pecho comenzó a incomodarlo, como una sombra de culpa que intentaba abrirse paso. Y en ese instante crucial, cuando todos esperaban su decisión, el doctor respiró hondo, pero sus labios se preparaban para pronunciar algo que nadie en ese pasillo estaba listo para escuchar. El doctor guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. Todos los presentes contenían la respiración, esperando que su autoridad y prestigio fueran sinónimo de compasión. Pero entonces, con un tono severo y distante, pronunció las palabras que quebraron el corazón de la madre. «Lo lamento, señora. No puedo ayudarla sin autorización. Aquí no funciona así». Un murmullo de indignación recorrió el pasillo. La madre, temblando, no podía creer lo que escuchaba. Se levantó del suelo, apretando a su hijo contra su pecho como si quisiera protegerlo del frío mundo que los rechazaba. Sus ojos, hinchados de lágrimas, se clavaron en el doctor con una mezcla de rabia y desesperación. «Entonces su fama no sirve de nada», exclamó, con la voz rota. «¿De qué le sirve ser un médico tan reconocido si deja morir a un niño frente a usted?» Los asistentes del doctor intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos intentó suavizar la tensión. «Señora, por favor, comprenda. El hospital tiene normas. Debe registrarse primero, llenar los formularios y esperar su turno». La mujer casi gritó entre sollozos. «Esperar. Mi hijo se está apagando en mis brazos». El niño emitió un quejido débil, sus ojitos entrecerrados apenas lograban mantenerse abiertos. La madre lo meció suavemente, desesperada. Algunas personas alrededor empezaron a murmurar con enojo. «Esto es inhumano. No puede ser que lo dejen así. Ese niño no tiene tiempo». Pero el doctor, endurecido por años de tratar la vida y la muerte como estadísticas, giró apenas su rostro y dijo con frialdad: «Traigan la administración. Si no cumple con el procedimiento, no podemos arriesgarnos». Las palabras fueron como cuchillos que desgarraban la esperanza. El guardia de seguridad dio un paso adelante para escoltarla fuera del pasillo, y la mujer sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies.
Entonces, el niño tosió con fuerza, un sonido áspero que hizo eco en todo el hospital, seguido de un hilo de sangre que apareció en sus labios. El pasillo entero se quedó helado, y por un instante, incluso el doctor famoso sintió como su corazón latía más rápido de lo normal. La madre gritó, con todas sus fuerzas. Si mi hijo muere, su conciencia nunca lo dejará en paz. El doctor se quedó inmóvil, y aunque quiso mantener su máscara de indiferencia, algo en sus ojos lo traicionó. Porque en ese niño, que luchaba por respirar, comenzó a ver un reflejo doloroso de su propio pasado. El eco del llanto de la madre y la tos sangrienta del niño quedó flotando en el pasillo. Los presentes miraban expectantes al doctor, como si su decisión en ese instante pudiera cambiarlo todo. Él, sin embargo, permanecía con la vista fija en el pequeño, intentando mantener la compostura. Pero en su interior, una grieta invisible se abría paso. El temblor en las manos que mantenía ocultas en los bolsillos era la prueba de que aquella escena no le resultaba ajena. De repente, su mente lo arrastró hacia un recuerdo lejano. Un niño, muy parecido al que tenía frente a él, luchaba por respirar en una pequeña cama de hospital. A su lado, una mujer con ropa humilde lloraba desconsolada, suplicando por ayuda. Esa mujer era su madre. Y aquel niño enfermo, era el mismo. El doctor cerró los ojos por un instante, intentando contener la oleada de imágenes que lo invadían. Se recordó pequeño, débil, escuchando cómo los médicos hablaban de trámites y pagos, mientras su madre hacía lo imposible por salvarlo. Aquella herida nunca había sanado del todo, y tal vez había sido esa la razón por la que eligió la medicina, para escapar de su propio dolor, no para enfrentarlo. El murmullo de la multitud lo devolvió al presente. La madre, frente a él, seguía llorando y suplicando. Por favor, no deje que mi hijo pase por lo mismo que yo. Usted sabe lo que es ver a un niño sufrir, mírelo. El doctor apretó los dientes, como si luchara contra sí mismo. Sus asistentes notaron la tensión en su rostro. Uno de ellos, nervioso, susurró. Doctor, ¿qué hacemos? El hombre inspiró hondo. Estaba atrapado entre su reputación como profesional inflexible y el recuerdo de aquel niño que había sido. Sabía que cualquier decisión que tomara lo perseguiría para siempre. Entonces, dio un paso hacia la mujer. Todos los presentes contuvieron el aliento. Por primera vez, su voz sonó menos firme, con un matiz de humanidad que había estado enterrado por años. Llévenlos a una sala de observación. Ahora mismo. La multitud reaccionó con un suspiro colectivo. La madre lo miró incrédula, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Sus lágrimas se mezclaron con una chispa de esperanza. Pero lo que ella no sabía, era que aquel gesto no era fruto de la compasión, sino del peso insoportable de un pasado que acababa de resurgir en el corazón del doctor. Dos camilleros se apresuraron a acercarse. Con cuidado, la madre depositó al niño en la camilla, aunque se resistía a soltarle la mano. Sus dedos pequeños, fríos y débiles, se aferraban a los de ella como si supiera que era su única conexión con la vida. Tranquilo, mi amor, aquí estoy contigo, susurraba la madre entre sollozos. El doctor caminaba a paso firme detrás de la camilla, seguido por sus asistentes. Su bata blanca parecía más pesada que nunca, como si cada paso lo hundiera en sus propios fantasmas. Los pacientes y familiares en el pasillo se apartaban, algunos murmuraban entre dientes. Por fin hace algo. Ya era hora. La madre entró con ellos en la sala de observación. El lugar estaba iluminado por luces intensas, con un olor penetrante a desinfectante. Una enfermera conectó al niño a una mascarilla de oxígeno mientras otro preparaba los equipos para monitorearlo. El pequeño apenas podía mantener los ojos abiertos. Su respiración era irregular y cada inhalación parecía un esfuerzo titánico. La madre, de pie a su lado, no dejaba de acariciar su cabello húmedo y murmurar palabras de aliento. El doctor observaba la escena en silencio, pero su rostro comenzaba a tensarse. Sabía que no era un simple caso de falta de aire. Había señales que delataban algo mucho más complejo, la tos con sangre, la debilidad extrema, el silbido profundo en sus pulmones. Preparen análisis urgentes, ordenó con voz grave. La madre lo miró, con miedo y esperanza a la vez. ¿Va a salvarlo, doctor? Él dudó un instante. No solía prometer lo que no podía cumplir.
Haré todo lo que esté en mis manos. Pero debo ser claro, el estado de su hijo es crítico. La madre apretó los labios con fuerza, tratando de no derrumbarse. Se inclinó sobre el niño y le susurró al oído. Escucha, campeón, vas a luchar, ¿sí? No me dejes. Mientras tanto, uno de los asistentes le entregó al doctor los primeros resultados preliminares. Al leerlos, el color se le borró del rostro. Había algo en ese diagnóstico que no solo confirmaba la gravedad del niño, sino que le recordó, con un escalofrío, la misma enfermedad que lo había atormentado en su infancia. El doctor tragó saliva. El pasado que tanto había intentado sepultar, regresaba con fuerza en aquel pequeño paciente. El papel con los resultados preliminares temblaba levemente entre los dedos del doctor. A simple vista, los números y valores ya eran alarmantes, pero lo que más le impactó fue el diagnóstico escrito en letras rojas, una insuficiencia pulmonar grave, posiblemente causada por una infección que avanzaba con rapidez. La madre, de pie junto a la camilla, buscaba en el rostro del médico alguna señal de esperanza. ¿Qué dicen esos papeles?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Qué tiene mi hijo? El doctor cerró los ojos por un segundo. No quería responder de inmediato, pero sabía que debía hacerlo. Su hijo está muy delicado. Sus pulmones están colapsando, y si no intervenimos pronto, se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra morir. Un grito ahogado escapó de los labios de la madre, que se cubrió la boca con ambas manos para contener el llanto. El niño, escuchando fragmentos de la conversación, susurró con voz débil desde la camilla. «Mamá, no me dejes». Ella se inclinó rápidamente, acariciando su mejilla. «Nunca, mi amor, nunca te voy a dejar». El doctor apartó la mirada. Ese miedo, ese dolor, él lo había vivido. Recordó el sonido de su propia respiración entrecortada cuando era un niño enfermo, la desesperación de su madre humilde que no podía pagar un tratamiento, y la frialdad de los médicos que lo miraban como un caso perdido. Esa memoria enterrada lo golpeó con una fuerza brutal. Por un instante, no era el doctor famoso, el profesional respetado por todos, sino aquel niño vulnerable que había estado al borde de la muerte. Uno de los asistentes interrumpió el silencio. «Doctor, ¿autorizamos traslado a cuidados intensivos?». El médico lo pensó. Sabía que eso significaba más papeleo, y que la administración probablemente rechazaría a un paciente sin seguro ni recursos. Pero al mirar a la madre, arrodillada junto a la camilla, comprendió que no podía repetir la historia que lo había marcado para siempre. Con un tono firme, dio la orden. «Llévenlo a intensivos. Yo me haré responsable». Todos los presentes se miraron con asombro. La madre, entre lágrimas, tomó la mano del doctor y la apretó con fuerza. «Gracias, doctor, no sabe lo que esto significa para mí». Él, sin embargo, sabía perfectamente lo que significaba. Porque salvar a ese niño no solo era una cuestión médica, era enfrentar la herida más profunda de su propia vida. El traslado a la sala de cuidados intensivos fue inmediato. 2 enfermeros empujaron la camilla mientras la madre corría a un lado, sin soltar nunca la mano de su hijo. El doctor lo seguía con paso firme, aunque en su interior sabía que aquello no sería sencillo. Apenas cruzaron la puerta de intensivos, un jefe administrativo interceptó el paso con expresión severa. «Doctor, ¿qué significa esto? Este niño no tiene registro, no hay póliza, no hay seguro. No podemos ocupar una cama sin autorización». El pasillo se tensó al instante. La madre se aferró aún más a su hijo, como si alguien pudiera arrancárselo de los brazos en cualquier momento. «No puede negarse. Mi hijo se está muriendo», gritó con desesperación. El doctor, con voz grave y firme, respondió. «Yo me hago responsable de este caso. Denle acceso inmediato». El administrador frunció el ceño. «Usted sabe que si algo sale mal, la responsabilidad recaerá directamente en su nombre. Además, está usando recursos del hospital sin aprobación». Los asistentes del doctor se miraban entre sí, incómodos. Algunos susurraban que jamás lo habían visto desafiar de esa manera las normas. La madre, en medio de todo, se arrodilló ante el personal, llorando. «Por favor. No miren papeles, miren a mi hijo, mírenlo». El niño, con el rostro pálido y respiración agitada,
apenas abrió los ojos para mirar al doctor. En ese instante, el prestigioso médico sintió un nudo en la garganta. No era solo un paciente más. Ese niño llevaba consigo el eco de su propia infancia. El administrador intentó insistir. Doctor, si continúa con esto, tendrá consecuencias serias. El hombre lo interrumpió con una mirada penetrante y una frase seca. Prefiero enfrentar consecuencias antes que ver morir a este niño frente a mis ojos. Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo. Finalmente, el administrador, derrotado por la determinación del médico, dio un paso atrás. Los enfermeros aprovecharon para empujar la camilla dentro de intensivos. La madre sollozaba, casi sin fuerzas, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. El doctor se quedó un momento frente a la puerta cerrada, con el peso de lo que acababa de decidir. Y aunque aún no lo sabía, esa decisión lo llevaría a un enfrentamiento mucho más profundo, no solo con el hospital, sino con sus propios demonios del pasado. La sala de cuidados intensivos estaba cargada de un silencio inquietante, roto solo por el pitido constante de los monitores. El niño yacía conectado a tubos y cables, su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad mientras una máscara de oxígeno lo mantenía con vida. La madre estaba a su lado, tomada de su mano, murmurando plegarias entre lágrimas. El doctor, con bata estéril y guantes, observaba los parámetros en la pantalla. Los números eran alarmantes, la saturación de oxígeno descendía y la presión arterial se desplomaba lentamente. Cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva. Doctor, los pulmones no responden, informó una enfermera con tono nervioso. Él apretó los labios y respondió con firmeza. Preparen intubación. Y tráiganme los antibióticos de alto espectro. La madre lo escuchó y se aferró a la camilla. ¿Eso significa que va a ponerse bien?, preguntó con voz temblorosa. El doctor dudó un instante. Sabía que el pronóstico era sombrío, pero también sabía que no podía quebrar la esperanza de esa mujer. Significa que aún no nos rendimos, contestó con seriedad. El equipo se movía rápido. Las máquinas pitaban cada vez con más fuerza, como si advirtieran que el niño estaba perdiendo la batalla. El doctor se inclinó sobre él y, mientras lo intubaba con manos firmes, por dentro luchaba contra una avalancha de recuerdos, él mismo, años atrás, sintiendo la misma máscara sobre su rostro, la misma asfixia, y la desesperación en los ojos de su madre. Una enfermera le entregó los resultados de un nuevo análisis. Al leerlos, el doctor se quedó inmóvil por unos segundos. La bacteria que estaba destrozando los pulmones del niño era resistente a la mayoría de los medicamentos disponibles. El tratamiento no sería sencillo, y la probabilidad de éxito era mínima. El doctor respiró hondo, conteniendo la angustia que le quemaba por dentro. Se giró hacia el equipo y ordenó. Vamos a intentar una combinación de fármacos. Y prepárense para una posible complicación cardíaca. La madre lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, buscando una respuesta definitiva. Él solo le sostuvo la mirada unos segundos, con el rostro serio y un leve brillo de humanidad que rara vez dejaba ver. El monitor cardíaco emitió un pitido más agudo, y de pronto la línea empezó a oscilar de manera peligrosa. El niño estaba entrando en crisis. El doctor, con voz firme, gritó. Aumenten oxígeno. Traigan el desfibrilador, ahora. La madre lanzó un grito desgarrador al ver cómo la vida de su hijo se deslizaba entre las manos del destino. El monitor emitía un sonido constante, cada vez más agudo, como un reloj de arena que se agotaba sin piedad. La madre gritaba desesperada, apretando contra su pecho la mano del niño, mientras las enfermeras intentaban mantenerla apartada para que el equipo pudiera trabajar. No se lo lleven. Déjenme estar con él. Clamaba, con los ojos llenos de terror. El doctor se colocó al mando. Sus movimientos eran rápidos, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos. Aquella línea plana en el monitor le recordaba la misma línea que un día estuvo a punto de marcar su final cuando era apenas un niño enfermo. La voz de su propia madre rogando por él resonaba en su memoria, tan real que lo hizo apretar los dientes con fuerza. Carga a 150. Ordenó, tomando el desfibrilador. El equipo obedeció. Un zumbido eléctrico llenó la sala. El doctor miró el rostro pálido del pequeño y, en un susurro apenas audible, dijo. No te voy a dejar ir.
Descarguen. El cuerpo del niño se sacudió en la camilla. El monitor parpadeó, pero la línea volvió a oscilar débilmente hacia lo plano. La madre lanzó un alarido desgarrador. Mi hijo. Por favor, Dios mío. El doctor no se rindió. Carga a 200. Rápido. La tensión era insoportable. Todos contenían la respiración. El doctor colocó las palas de nuevo, con la determinación de un hombre que sabía que también luchaba contra sus propios fantasmas. Descarguen. Un nuevo impacto eléctrico recorrió el cuerpo del niño. Esta vez, después de unos segundos que parecieron eternos, el monitor emitió un bip, y luego otro, y otro. La línea volvió a moverse. Tenemos pulso. Gritó una enfermera, con un alivio visible en el rostro. La madre cayó de rodillas, llorando con fuerza, agradecida pero temblorosa. Se levantó de inmediato para besar la frente de su hijo, que aún permanecía inconsciente, con tubos y máscaras que lo mantenían vivo. El doctor, aunque su expresión era firme, tuvo que dar un paso atrás. Sus manos temblaban ligeramente, y por dentro sabía que no había vencido aún. Aquello era solo el inicio de una batalla mucho más larga. Se apoyó un segundo en la mesa metálica, y mientras observaba al niño estabilizarse, no pudo evitar pensar. ¿Por qué este caso tenía que ser tan parecido al mío? Lo que él aún ignoraba era que el destino estaba por mostrarle un lazo mucho más profundo entre ese niño y su propia historia. El niño permanecía inconsciente, sostenido por las máquinas que le daban oxígeno y monitoreaban sus signos vitales. La madre no se apartaba de su lado ni un segundo. Sus ojos hinchados por el llanto reflejaban una mezcla de alivio momentáneo y miedo desgarrador. Sabía que su hijo había regresado de la frontera de la muerte, pero no sabía cuánto tiempo más podría resistir. El doctor, de pie frente al cristal de observación, conversaba en voz baja con una de sus asistentes. Los antibióticos comunes no harán efecto, murmuró con el ceño fruncido. Necesita un tratamiento especializado y urgente. Doctor, ese tratamiento es costoso. Y, siendo realistas, la madre no podrá pagarlo. El médico guardó silencio. Lo sabía. Y sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir luchando. No era solo el deber de salvar a un paciente. Era como si ese niño lo arrastrara de vuelta a su propia infancia, a esos días en que su madre suplicaba en hospitales con la misma desesperación. En ese momento, la mujer levantó la vista hacia él. Con paso inseguro se acercó al cristal, y con la voz quebrada le preguntó. «Doctor, ¿mi hijo va a sobrevivir?» Él respiró hondo antes de contestar. «Depende del tratamiento. Hay un medicamento que podría salvarlo, pero es muy difícil de conseguir». La madre, sin pensarlo, se llevó la mano al bolsillo de su delantal viejo y sacó unas cuantas monedas arrugadas y un billete gastado. «Por favor, aunque sea lo último que tenga, lo daré todo. Pero no deje que mi hijo muera». El doctor sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto, esa desesperación, era idéntica a la que alguna vez había visto en su propia madre. Antes de que pudiera responder, uno de los asistentes se le acercó con un sobre en la mano. «Doctor, encontré esto entre las pertenencias del niño. Parece un documento de identidad». El doctor tomó el papel y lo abrió distraídamente. Pero al leer el apellido escrito allí, sus manos comenzaron a temblar. Era un apellido que conocía muy bien. Un apellido que lo conectaba, de forma inesperada, con un capítulo oscuro de su propio pasado. Su rostro se endureció, y el corazón le latía con fuerza. Aquel niño no era un extraño cualquiera, sino alguien cuya existencia estaba unida a la suya mucho más de lo que jamás habría imaginado. El doctor sostuvo el documento con manos temblorosas. El pasillo parecía desvanecerse a su alrededor, como si todo el hospital hubiera quedado en silencio de repente. Sus ojos se fijaron en esas letras impresas, el apellido del niño. Un apellido que lo perseguía desde su juventud. El papel decía, Andrade. El doctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese era el mismo apellido de un hombre que había marcado profundamente su vida, el esposo que había abandonado a su madre en plena enfermedad, cuando él era apenas un niño. El hombre que eligió otra familia, dejando a la suya en la pobreza y al borde de la muerte. La madre del niño, sin notar la conmoción del médico, lo miraba con los ojos rojos de tanto llorar. «Doctor,
¿Qué significa ese silencio? ¿Pasa algo con los papeles de mi hijo? Él levantó la vista, intentando recomponerse. Andrade. Preguntó en voz baja. Ese es el apellido del niño, ¿cierto? Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí. Su padre nos abandonó hace años. Apenas supo de la enfermedad, desapareció. Ni siquiera nos ayudó con los gastos. Esas palabras resonaron como un eco del pasado en el corazón del doctor. Exactamente lo mismo le había sucedido a su madre. El abandono, la soledad, la impotencia, todo estaba frente a él, reflejado en esa mujer y en ese niño. El médico apretó el documento entre sus dedos. El destino lo había puesto frente a un espejo doloroso, obligándolo a revivir la herida que nunca sanó. La madre, notando su expresión, dio un paso al frente. Doctor, ¿lo conoce? ¿Conoce a mi hijo o a su padre? Él vaciló, dudando en responder. Sabía que la verdad podría abrir una puerta que había mantenido cerrada durante toda su vida. Finalmente, con voz tensa, murmuró. Digamos que ese apellido no me es ajeno. La madre lo miró confundida, mientras el doctor apartaba la vista hacia la camilla donde el niño luchaba por respirar. En su interior, comprendía algo que lo estremecía. Tal vez ese pequeño no solo era un paciente al borde de la muerte, sino un eslabón perdido de su propia historia familiar. El doctor salió de la sala de intensivos con el documento aún en la mano. Caminó por el pasillo con pasos firmes, pero su mente era un torbellino. Cada vez que leía aquel apellido, Andrade, su corazón latía más fuerte. Se detuvo en una sala vacía, cerró la puerta y apoyó las manos en la mesa metálica. Respiraba hondo, como si intentara recuperar el control. ¿Podría ser posible? ¿Y si este niño tiene un lazo de sangre conmigo? Recordó los días de su infancia, su padre desapareciendo sin mirar atrás, formando otra familia en secreto. Su madre, rota y enferma, trabajando hasta desangrarse para mantenerlo con vida. Y él, un niño frágil que sobrevivió por milagro y esfuerzo propio. La idea lo golpeó con fuerza. Si ese hombre formó otra familia, este niño podría ser mi sobrino. Tal vez, incluso mi hermano por parte de padre. Mientras tanto, la madre del pequeño permanecía junto a la camilla. Acariciaba la frente sudorosa de su hijo y le hablaba en susurros. Resiste, mi amor. No me dejes sola. Tú eres lo único que tengo. El doctor regresó a la sala, intentando ocultar la agitación en su rostro. Se acercó a la mujer con cautela. Necesito hacerle algunas preguntas, dijo con tono bajo. Sobre el padre de su hijo. Ella bajó la mirada, como si aquel tema fuese una herida abierta. No sé si tiene sentido hablar de él. Nos abandonó en cuanto supo que mi hijo estaba enfermo. Dijo que no podía cargar con esa cruz. Y desapareció. El médico apretó la mandíbula. Las palabras eran idénticas a las que él había escuchado de niño cuando su padre los dejó. ¿Recuerda su nombre completo? Preguntó, con voz que temblaba apenas perceptiblemente. La mujer lo miró con ojos cansados y respondió sin titubear. Se llamaba Ricardo Andrade. El doctor sintió un golpe en el pecho. Ese era el nombre que había odiado toda su vida. El hombre que los abandonó. Su propio padre. Se apoyó en la camilla, mirando al niño con el corazón encogido. Ya no había duda. Ese pequeño no era un paciente cualquiera. Era parte de la familia que su padre había formado tras traicionar a la suya. El destino lo había puesto frente al hijo de su medio hermano, o quizás, a un sobrino directo de sangre. Y esa revelación lo dejó paralizado. ¿Cómo salvar la vida de alguien que representaba el eco de la traición más grande de su pasado? El doctor permanecía de pie, con la mirada fija en el niño conectado a las máquinas. Su respiración era débil, y cada pitido del monitor retumbaba en su pecho como un recordatorio cruel del tiempo que se escapaba. Por dentro, luchaba contra un torbellino de emociones. Ese apellido. Ricardo Andrade, mi propio padre. Recordar aquel nombre era como abrir una herida que nunca cicatrizó. Había jurado que nunca perdonaría ese abandono, que su vida entera sería la prueba de que podía sobrevivir sin necesitar a nadie.
Y ahora, el destino lo enfrentaba con el fruto de esa traición, un niño inocente que cargaba con el peso de los errores de un hombre que había destruido 2 familias. Se pasó una mano por el rostro, tratando de calmarse. Una de sus asistentes, que lo conocía desde hacía años, se atrevió a preguntar en voz baja. Doctor, ¿por qué está tan afectado por este caso? Nunca lo había visto así. Él la miró con ojos cansados, pero no respondió. Solo murmuró, casi para sí mismo. Porque este niño es la prueba viviente de lo que me hicieron a mí y a mi madre. La mujer no entendió del todo, pero vio en su rostro una dureza mezclada con dolor. Dentro de la sala, la madre del niño tomó la mano del doctor entre sollozos. Sé que mi hijo no significa nada para usted, pero para mí lo es todo. Yo daría mi vida por él. Se lo ruego, no lo deje morir. Las palabras de la madre le perforaron el alma. Porque eran las mismas que su propia madre había pronunciado décadas atrás, cuando suplicaba por él. Y entonces, comprendió algo que lo sacudió profundamente: ese niño no tenía culpa de nada. Él no había abandonado a nadie. No era el culpable de su dolor. Era solo una víctima más. El doctor cerró los ojos y se inclinó sobre la camilla, hablando con un tono más humano que nunca. Escúchame, pequeño, no importa de dónde vengas ni qué apellido lleves. Voy a luchar por tu vida, aunque el mundo entero se oponga. La madre lo miró sorprendida, como si no pudiera creer que ese hombre frío y distante hablara con tanta determinación. Pero mientras el doctor tomaba esa decisión, un nuevo obstáculo se levantaba frente a él: los medicamentos que necesitaba para tratar al niño eran costosos, escasos y estaban bajo autorización estricta de la administración del hospital. Salvar al niño significaba enfrentarse no solo a la enfermedad, sino a un sistema que podía destruir su carrera. El doctor salió de la sala de intensivos con paso decidido. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. Sabía que no había tiempo que perder, los medicamentos que necesitaba eran caros, escasos y solo podían entregarse con autorización de la administración. Al llegar a la oficina central del hospital, el ambiente cambió. Allí no había el olor a desinfectante ni el sonido de monitores, sino papeles, sellos y rostros fríos detrás de escritorios. El jefe administrativo, el mismo que antes le había reclamado, lo recibió con gesto adusto. Doctor, si viene a insistir en el caso de ese niño, ya le dije que no podemos otorgar medicinas de alto costo sin autorización legal ni garantía de pago. El médico apoyó las manos en el escritorio, inclinándose hacia él con una mirada que imponía respeto. No estoy pidiendo. Estoy exigiendo. Ese niño morirá en horas si no recibe el tratamiento. El administrador, sin inmutarse, cruzó los brazos. Y si lo entregamos sin respaldo, el hospital enfrentará demandas. Usted lo sabe. El doctor respiró hondo. Durante años había jugado bajo las reglas del sistema, priorizando la norma antes que la vida. Pero ahora, con ese niño luchando por respirar, la frialdad ya no tenía lugar en él. Entonces pónganlo a mi nombre. Yo asumo la responsabilidad total, declaró con voz firme. Un murmullo recorrió la oficina. Los presentes se miraban incrédulos. El administrador entrecerró los ojos. ¿Usted? ¿Un médico de su prestigio dispuesto a arriesgar su carrera por un niño que ni siquiera conoce? El doctor lo miró directamente a los ojos y respondió con dureza. No me hable de prestigio. No me hable de fama. Ninguno de esos títulos vale nada si dejo morir a un inocente frente a mí. El silencio cayó como un golpe. Finalmente, el administrador, presionado por la intensidad de su mirada y la urgencia de la situación, firmó los papeles con un gesto brusco. Muy bien. Pero quede claro. Si esto sale mal, usted será el único responsable. El doctor tomó el documento y salió sin mirar atrás. En su interior, sabía que estaba cavando un túnel hacia un terreno peligroso. Pero también sabía que era el único camino. Mientras regresaba corriendo a intensivos con los medicamentos en la mano, un pensamiento lo atravesó. Si logro salvarlo, tal vez también salve la parte de mí que murió aquel día que mi padre nos abandonó. Pero lo que aún ignoraba era que esa decisión lo llevaría a descubrir una verdad mucho más profunda, que cambiaría su vida para siempre. El doctor regresó a la sala de intensivos con un maletín metálico en la mano.
En su interior estaban los frascos del medicamento que había conseguido a riesgo de su carrera. La madre levantó la vista al verlo entrar, sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, se llenaron de un destello de esperanza. ¿Es eso lo que lo puede salvar?, preguntó con voz temblorosa. Él asintió con seriedad. Sí. Pero debo advertirle que este tratamiento es experimental y muy agresivo. Su cuerpo podría no resistirlo. La madre tomó la mano de su hijo, frágil y tibia, y respondió sin dudar. Entonces no tenemos opción. Prefiero que luche a que se apague sin intentarlo. El equipo médico comenzó a preparar todo. Las enfermeras conectaron nuevas vías al brazo del niño, mientras el doctor mezclaba los fármacos con manos firmes. Su rostro era un retrato de concentración, aunque por dentro sentía el peso de cada segundo. Cuando la primera dosis comenzó a fluir por la vena del pequeño, la tensión en la sala era insoportable. El monitor cardíaco pitaba con ritmo irregular, como un tambor descompasado. El doctor observaba cada número en las pantallas, buscando señales de respuesta. De pronto, el cuerpo del niño se estremeció con un espasmo. «Doctor, convulsiona», gritó una enfermera. La madre lanzó un alarido y trató de acercarse, pero el personal la sostuvo. «Mi hijo. No lo toquen, déjenme estar con él». El doctor, con voz firme pero serena, gritó instrucciones. «Sujétenlo, monitoricen oxígeno y prepárense para soporte vital si es necesario». Durante unos segundos que parecieron eternos, el niño tembló violentamente en la camilla. Luego, poco a poco, su cuerpo se relajó y el monitor mostró una leve mejoría en la oxigenación. El doctor soltó un suspiro contenido. «Está respondiendo», murmuró, aunque sabía que aún faltaba un largo camino. La madre cayó de rodillas junto a la camilla, acariciando suavemente la frente de su hijo. «Gracias, Dios mío. Gracias». El doctor la observó en silencio. Esa mujer humilde, con el corazón desgarrado pero lleno de fe, era el reflejo vivo de su propia madre en otro tiempo. Y al verla, sintió que la herida que lo había endurecido toda la vida comenzaba, lentamente, a resquebrajarse. Pero mientras la sala se llenaba de un respiro de esperanza, el doctor sabía algo con certeza: la peor parte de la batalla aún estaba por llegar. Las primeras horas tras la aplicación del medicamento fueron un vaivén de emociones. El monitor cardíaco mostraba leves mejorías que de pronto se desplomaban, como si el cuerpo del niño luchara contra dos fuerzas opuestas: la enfermedad que lo consumía y el tratamiento que intentaba salvarlo. El doctor no apartaba la vista de los números en las pantallas. Cada vez que bajaban, su corazón se hundía; cada vez que subían, apenas se permitía un respiro de esperanza. La madre, sentada junto a la camilla, sostenía la mano de su hijo y le susurraba palabras al oído. «Eres fuerte, campeón, aguanta un poquito más, mamá está aquí contigo». De pronto, el niño abrió los ojos por un instante. Sus pupilas brillaban bajo la luz blanca de la sala. Con voz débil, apenas audible, murmuró: «Mamá, tengo frío». La mujer lo cubrió con la sábana hasta el cuello, besándole la frente entre lágrimas. «Ya pasará, mi amor, pronto vas a estar bien». El doctor observaba en silencio, pero por dentro el recuerdo de su propia infancia lo golpeaba con crudeza. Él también había sentido ese frío que no venía del aire, sino de la muerte rondando demasiado cerca. Uno de los asistentes se acercó y habló en voz baja. «Doctor, su presión está bajando demasiado. Podría entrar en shock». El médico frunció el ceño. «Aumenten líquidos, ajusten oxígeno. No podemos dejar que se nos escape». La tensión en la sala era insoportable. Cada minuto parecía una eternidad. El niño tuvo un nuevo espasmo, y el monitor emitió un pitido alarmante. La madre gritó aterrada, aferrándose a su pequeño. El doctor reaccionó de inmediato, maniobrando con precisión. Instrucciones rápidas llenaron la sala. «Adrenalina, ya. No dejen que caiga». La dosis se aplicó, y tras unos segundos de suspenso, el monitor volvió a marcar un ritmo estable. Todos soltaron un suspiro colectivo, como si hubieran vuelto a respirar después de minutos sin aire. El doctor se apoyó un instante en la camilla, con la mirada fija en el niño. Sentía el cansancio calándole los huesos, pero sabía que no podía rendirse. En ese momento, la madre levantó la vista hacia él.
Sus ojos, empapados de lágrimas, se llenaron de gratitud y esperanza. Usted es un ángel para nosotros, doctor. Dios lo puso en nuestro camino. El médico tragó saliva. No se sentía un ángel. Más bien, se sentía un hombre enfrentado a su propio destino, obligado a luchar no solo contra la muerte del niño, sino contra la oscuridad de su pasado. Y mientras lo pensaba, una idea aterradora lo golpeó: si la enfermedad era hereditaria, el lazo de sangre con su padre podría significar algo mucho más grande de lo que había imaginado. El doctor permanecía junto al monitor, analizando cada dato con la mirada fija. Había visto muchos casos similares en su carrera, pero había algo distinto en este. La resistencia del niño al tratamiento no parecía solo una cuestión de azar médico. Había un patrón. Un rastro silencioso que le resultaba demasiado familiar. Recordó su propia infancia, las noches interminables luchando por respirar, los diagnósticos ambiguos, la fragilidad constante que lo acompañó hasta la adolescencia. Había heredado una debilidad en los pulmones, una enfermedad que casi le cuesta la vida. Miró de nuevo los resultados y sintió un escalofrío. No puede ser, los mismos síntomas, la misma resistencia, esto no es solo una infección común. Podría ser algo que viene de familia. Se giró hacia la madre, que no apartaba los ojos de su hijo. Necesito que me diga la verdad, dijo con voz grave. ¿El padre de su hijo o algún familiar cercano ha tenido problemas pulmonares antes? Ella lo pensó unos segundos, con gesto confundido. No lo sé, su padre nunca quiso hablar mucho de eso. Pero recuerdo que alguna vez dijo que de niño casi muere por una enfermedad en los pulmones. Las palabras fueron como un puñal en el corazón del doctor. Era exactamente lo que él había vivido. ¿Está segura de eso?, insistió, con el rostro endurecido. La mujer asintió lentamente. Sí. Lo mencionó una vez, como si fuera algo del pasado. Yo no entendí mucho, solo que parecía una herida que nunca quería recordar. El doctor apartó la mirada, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban de manera aterradora. Si el padre del niño era hijo de Ricardo Andrade, su propio padre, entonces aquella debilidad estaba en la sangre de ambos. Esa enfermedad no era una coincidencia, era una herencia maldita que había atravesado generaciones. Miró al niño, frágil y pálido, aferrado a la vida por el zumbido constante de las máquinas. Y en ese instante comprendió algo doloroso. Este niño no solo lleva el apellido Andrade, también lleva la misma condena que yo. El médico cerró los ojos con fuerza. Sabía que debía luchar con todas sus fuerzas para salvarlo. Pero también sabía que, al hacerlo, estaba enfrentando la sombra más oscura de su propia historia familiar. La sala de intensivos estaba en silencio, solo interrumpido por el pitido regular de los monitores. El doctor, sin embargo, no podía calmar la tormenta que rugía en su mente. Esa enfermedad no era casualidad, y el apellido Andrade era una sombra demasiado familiar. Esa misma noche, tras asegurarse de que el niño estaba estable bajo la vigilancia del personal, salió del hospital. Caminó bajo la lluvia hasta su automóvil, con el maletín en la mano y el corazón encogido. Sabía que, para entender lo que estaba ocurriendo, debía mirar hacia un pasado que siempre había evitado. Horas después, en su casa, abrió un viejo cajón polvoriento. Dentro había documentos amarillentos, recortes de periódico y una foto gastada de su madre abrazándolo de niño. Al fondo, encontró lo que buscaba, un expediente médico que había guardado en secreto desde joven. El diagnóstico de su propia enfermedad. Leyó con atención. Fibrosis pulmonar hereditaria. Una condición rara, transmitida de padres a hijos. Sus manos temblaron. Si este niño la tiene, entonces no hay duda. Pertenece a mi misma sangre. Con el expediente en mano, volvió al hospital al amanecer. Buscó a la madre del niño, que dormitaba en una silla junto a la camilla de su hijo. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos se iluminaron al verlo. ¿Cómo está, doctor?, preguntó con voz débil. Él respondió con seriedad. Estable, pero hay algo que necesito saber. Se inclinó hacia ella, mostrándole el expediente. Este fue mi diagnóstico cuando era niño. La misma enfermedad que está consumiendo a su hijo. Y lo más grave es que no se transmite al azar, se hereda. La madre se llevó las manos a la boca, horrorizada.
Entonces, el doctor asintió lentamente. Sí. Eso significa que el padre de su hijo también la llevaba en su sangre. Ella comenzó a llorar en silencio. Ahora lo entiendo, él sabía, por eso nos abandonó. No quería cargar con el peso de un hijo enfermo. Las palabras fueron como cuchillos para el doctor. Su propio padre había hecho lo mismo, huir en lugar de luchar. Y al escuchar a esa mujer, comprendió que la historia se repetía como una maldición. Se giró hacia la camilla, observando al niño débil que luchaba por vivir. Un pensamiento helado lo recorrió. Este niño es la prueba de que mi padre destruyó más vidas de las que imaginaba. Pero lo que aún no sabía era que la verdad iba a ser mucho más devastadora. El niño no era solo un sobrino lejano, había un lazo mucho más directo que estaba por salir a la luz. El doctor pasó gran parte de la mañana revisando expedientes médicos antiguos en la base de datos del hospital. Quería encontrar rastros del padre del niño, ese Ricardo Andrade que lo había marcado desde la infancia. Pero lo que descubrió al abrir un archivo confidencial lo dejó helado. El historial mostraba algo inesperado. Ricardo Andrade había fallecido hacía más de 10 años, a causa de complicaciones respiratorias, la misma enfermedad que ahora consumía al pequeño. El doctor sintió un vacío en el pecho. Entonces, si él murió hace tanto, ¿cómo es posible que este niño lleve su apellido? ¿Quién es realmente su padre? Con el corazón acelerado, regresó a la sala de intensivos. La madre lo esperaba con ojos cansados, como si presintiera que algo importante estaba por revelarse. Necesito que me diga toda la verdad, exigió el médico con voz firme. Usted me dijo que el padre de su hijo era Ricardo Andrade. Pero eso es imposible, ese hombre murió hace años. La mujer bajó la mirada, nerviosa, y sus manos comenzaron a temblar. Yo no le conté todo. Dígamelo ahora, ordenó él, con el tono de alguien que ya intuía la respuesta. Ella respiró hondo y, entre sollozos, confesó. El padre de mi hijo no fue Ricardo, sino su hijo mayor. El doctor sintió que el mundo se le venía abajo. Su propia voz salió entrecortada. ¿Qué está diciendo? La madre lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, doctor. El padre de mi hijo fue hermano suyo, y nunca quiso reconocerlo. El impacto fue brutal. Se quedó sin aire por un instante, como si hubiera recibido un golpe directo en el pecho. Ese niño no era un paciente cualquiera, ni un sobrino lejano, era su sobrino directo de sangre, el hijo de su medio hermano. Se giró hacia la camilla, observando el frágil cuerpecito que luchaba contra la enfermedad. Una mezcla de dolor, rabia y ternura lo invadió. Toda mi vida odié a mi padre por destruirnos. Y ahora tengo frente a mí la consecuencia de sus pecados. Este niño es parte de mi familia, lo quiera o no. La madre, arrodillándose junto a la camilla, susurró con voz quebrada. Usted es lo único que nos queda, lo único que puede salvarlo. El doctor cerró los ojos, sintiendo que el peso de su destino lo aplastaba. Sabía que no podía fallar. Porque salvar a ese niño ya no era solo un deber médico, era un acto de redención para toda su familia rota. El doctor permanecía frente a la camilla, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no podía engañarse, aquel niño no era un desconocido, era su propio sobrino, la última huella de la familia que su padre había destruido con sus decisiones. El monitor emitía un pitido irregular. La enfermedad avanzaba más rápido de lo que esperaba, y el tratamiento, aunque lo mantenía con vida, ya no era suficiente. El pequeño necesitaba un trasplante urgente de médula para resistir. Una enfermera, con el rostro tenso, se acercó y susurró. Doctor, el análisis es claro. El niño no sobrevivirá solo con medicamentos. Necesita un donante compatible. La madre, al escuchar esas palabras, rompió en llanto. Dios mío, no. ¿Y dónde voy a encontrar un donante? Nosotros no tenemos familia, no tenemos a nadie. El doctor sintió un estremecimiento. La palabra familia le golpeó como un eco doloroso. Se giró hacia la enfermera y pidió en voz baja. Corran pruebas de compatibilidad conmigo. Ahora. El equipo lo miró sorprendido. ¿Con usted, doctor? Él asintió con firmeza. Sí. Hagan los exámenes de inmediato. Los minutos parecieron eternos.
La madre observaba al doctor con una mezcla de miedo y esperanza, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Finalmente, una de las asistentes regresó con los resultados en la mano. Su expresión lo dijo todo antes de pronunciar palabra. Doctor, usted es compatible. Un silencio absoluto invadió la sala. La madre se llevó las manos al rostro, temblando. El doctor, en cambio, sintió una oleada de emociones contradictorias, miedo, alivio y una fuerza que no había sentido en años. Entonces es cierto, este niño lleva mi sangre. Y ahora depende de mí. Pero la decisión no era sencilla. El procedimiento era arriesgado, y aunque salvaría al niño, pondría en riesgo su propia salud. Además, exponer su vínculo familiar podría costarle su prestigio y su carrera entera. La madre lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Doctor, ¿usted daría parte de sí mismo por mi hijo? Él cerró los ojos un instante, y al abrirlos respondió con una voz cargada de determinación y dolor. No solo por su hijo, lo haría por la parte de mi familia que aún puedo salvar. En ese momento, comprendió que estaba frente a la encrucijada más grande de su vida, arriesgarlo todo por el niño, o quedarse de brazos cruzados y repetir la misma traición de su padre. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirse en el aire. La madre del niño lo miraba con ojos rojos, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. El doctor, en cambio, tenía la mirada fija en su sobrino, frágil, inconsciente, sostenido apenas por los pitidos del monitor. Finalmente habló, con una firmeza que sorprendió incluso a su propio equipo. Preparen todo. Yo seré el donante. Una de las enfermeras dio un paso al frente, con el rostro desencajado. Doctor, no puede. Este tipo de procedimiento lo debilitará gravemente. Usted no es un hombre joven, y su cuerpo aún carga con las secuelas de aquella enfermedad de la infancia. Podría costarle la vida. El médico se mantuvo sereno, aunque por dentro la advertencia le atravesó como un cuchillo. Sí, era consciente del riesgo. Sabía que, con su historial médico, el sacrificio podría dejarlo postrado, o incluso llevarlo a la muerte. La madre, con las manos temblorosas, se arrodilló ante él. No, por favor. Usted ya hizo demasiado. No le puedo pedir que entregue su vida por mi hijo. Él se inclinó y la tomó suavemente de los hombros, levantándola del suelo. No me lo está pidiendo. Es mi decisión. Yo no puedo permitir que este niño muera, porque si lo hago, me estaría convirtiendo en lo mismo que odié toda mi vida. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. ¿Lo hace por él, o por usted mismo? El doctor bajó la mirada, y con voz grave respondió. Lo hago por los dos. Porque salvarlo es también salvar la parte de mí que aún cree en la vida, en el perdón, en la familia. El equipo médico comenzó a organizar el procedimiento con premura. Era complejo, arriesgado, y debía realizarse en cuestión de horas si querían darle al niño una oportunidad. El doctor se dirigió a una sala contigua para prepararse. Al quitarse la bata, observó su reflejo en el espejo. Durante años se había visto como un hombre fuerte, inquebrantable. Ahora veía a alguien dispuesto a entregar su propia fuerza para salvar la vida de un niño. Quizás este sea mi destino, pensó, convertirme en lo que mi padre nunca fue. Y mientras los preparativos avanzaban, todos en el hospital comprendieron que estaban a punto de presenciar no solo una operación médica, sino el sacrificio más grande de un hombre que, por primera vez, dejaba que su corazón guiara sus manos. La sala de operaciones estaba en silencio, solo iluminada por las luces frías que caían desde lo alto. Afuera, la madre esperaba de rodillas en el pasillo, con las manos entrelazadas en oración. Su corazón latía con la esperanza y el miedo mezclados en un mismo suspiro. Dentro, el doctor se recostó en la camilla que habían preparado para él. Por primera vez, no estaba del lado que daba órdenes, sino del lado vulnerable. Se colocó la mascarilla de oxígeno y observó a su equipo con una mirada firme. No importa lo que pase conmigo. Concéntrense en el niño. Él es la prioridad. Los asistentes asintieron, algunos con lágrimas contenidas. Sabían lo que estaba en juego, su prestigioso jefe estaba dispuesto a dar su propia médula, aun cuando su salud era frágil. El procedimiento comenzó. El doctor apretó los puños al sentir la aguja penetrar en su hueso pélvico para extraer la médula.
El dolor era intenso, punzante, pero se obligó a soportarlo sin emitir un solo quejido. Si él está luchando por vivir, yo también puedo soportar esto. Mientras tanto, en la camilla contigua, el niño estaba preparado para recibir la extracción. Su pequeño cuerpo, debilitado, parecía a punto de rendirse, pero el equipo trabajaba con precisión, infundiéndole la esperanza que solo esa médula podía ofrecer. La transfusión comenzó. El líquido vital pasó del cuerpo del doctor al del niño, como un puente invisible que unía dos destinos marcados por la misma sangre y el mismo dolor. El monitor del niño comenzó a marcar variaciones peligrosas. Una enfermera exclamó alarmada. «Doctor, está rechazando la médula». El equipo se movilizó con rapidez, administrando medicamentos para estabilizarlo. La madre, que observaba a través del cristal, lanzó un grito desgarrador y golpeó el vidrio con las manos. «No, por favor, no me lo quiten». El doctor, débil y pálido por la extracción, levantó la cabeza con dificultad y susurró. «No se rindan, sigan luchando. Él es más fuerte de lo que creen». Los minutos parecieron horas. Finalmente, tras una serie de maniobras desesperadas, el monitor mostró una línea más estable. El corazón del niño latía de nuevo con fuerza, y su cuerpo comenzó a aceptar poco a poco el trasplante. La madre cayó de rodillas en el pasillo, llorando de alivio. El doctor, en cambio, se desplomó sobre la camilla, exhausto y al borde de perder la conciencia. Mientras todo el hospital respiraba con un suspiro colectivo, una verdad quedó grabada en la mente de todos: aquel hombre había entregado parte de sí mismo, arriesgando su vida, para darle una segunda oportunidad a un niño que jamás olvidaría. La sala de intensivos respiraba un aire distinto. Por primera vez en días, el monitor del niño marcaba un ritmo estable, como si la vida hubiera regresado poco a poco a su pequeño cuerpo. Su piel, antes pálida y fría, comenzaba a recuperar un tenue color. Aunque permanecía inconsciente, cada pitido constante era un milagro en sí mismo. La madre, con el rostro empapado de lágrimas, sostenía la mano de su hijo y sonreía entre sollozos. «Lo lograste, campeón, estás luchando, y yo estoy aquí contigo». Mientras tanto, en la sala contigua, el doctor yacía en una camilla, conectado también a monitores. El procedimiento lo había dejado débil, con la presión baja y el rostro más pálido de lo que nadie había visto en él. Sus asistentes lo rodeaban, preocupados. Uno de ellos susurró. «Nunca lo había visto así, siempre fue tan fuerte, tan invencible». Otro respondió en voz baja. «Se entregó por completo. No sé si su cuerpo pueda resistirlo». El doctor, apenas consciente, abrió los ojos y preguntó con un hilo de voz. «¿El niño?». Una enfermera se inclinó sobre él, sonriendo con ternura. «Está respondiendo bien al trasplante. Parece que tiene una oportunidad». Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios del médico. Sus ojos se humedecieron, no por el dolor físico, sino por la certeza de que su sacrificio no había sido en vano. La madre pidió permiso para verlo. Entró despacio en la sala y se arrodilló junto a su camilla. Tomó su mano, igual que él había tomado la de su hijo, y le habló entre lágrimas. «Usted no solo salvó a mi niño, también me devolvió la fe en las personas. Nunca podré pagarle lo que hizo». Él la miró con debilidad, pero en su voz aún había firmeza. «No tiene que pagarme nada, solo asegúrese de que su hijo crezca sabiendo que su vida vale más que cualquier riqueza o apellido». La madre asintió, apretando su mano con gratitud infinita. Sin embargo, mientras el niño mejoraba lentamente, el doctor se debilitaba cada vez más. Sus signos vitales descendían, y el personal médico sabía que su cuerpo estaba al límite. En el pasillo, la madre del niño se arrodilló una vez más, pero esta vez no para rogar por su hijo, sino por el hombre que lo había dado todo. «Dios mío, no permitas que este héroe se apague. Él también merece vivir». El destino estaba por decidir si aquel sacrificio sería la redención de una vida o la entrega definitiva de otra. Las horas siguientes fueron un reflejo de esperanza y angustia. En una sala, el niño comenzaba a mostrar signos de recuperación, abrió los ojos lentamente, sus dedos pequeños se movieron y buscó instintivamente la mano de su madre. Ella, al sentirlo, rompió en llanto y lo abrazó con ternura. «Hijo mío. Lo lograste, estás aquí conmigo».
El monitor mostraba un ritmo estable y, aunque la batalla no había terminado, la vida le daba una segunda oportunidad. Mientras tanto, en la otra sala, el doctor permanecía inconsciente, luchando contra la debilidad extrema. Su cuerpo había dado más de lo que podía, y los médicos que lo atendían susurraban con preocupación. La madre del niño pidió entrar. Caminó despacio hasta la camilla del doctor y, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Usted me enseñó lo que significa el verdadero amor, el sacrificio. Mi hijo respira gracias a usted, y no hay palabra suficiente para agradecerlo. En ese instante, como si esas palabras fueran el estímulo que necesitaba, el doctor abrió lentamente los ojos. Estaba débil, pero logró esbozar una leve sonrisa. El niño. Susurró. Está vivo, respondió la madre, con la voz quebrada. Lo está logrando, gracias a usted. El doctor cerró los ojos un momento, y una lágrima rodó por su mejilla. No era de dolor, sino de alivio. Por primera vez en muchos años, sintió que la herida de su pasado comenzaba a sanar. Días después, ambos, niño y doctor, compartían la misma sala de recuperación. El pequeño, más fuerte, se sentó en la cama y extendió su mano hacia él. Gracias, tío. El doctor lo miró con sorpresa, y luego con una ternura que nadie había visto en él. Apretó esa pequeña mano y, con voz suave, respondió. No me llames doctor, llámame familia. La madre, con lágrimas en los ojos, observó la escena. Comprendió que la vida le había devuelto no solo a su hijo, sino también una nueva oportunidad para sanar la historia rota de un apellido marcado por el dolor. Un hospital fue testigo de cómo el poder de la compasión puede transformar las cicatrices más profundas. Un niño que volvió a respirar, una madre que recuperó la esperanza y un hombre que encontró redención al dar lo más valioso de sí mismo. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide en prestigio ni en fama, sino en la capacidad de amar y salvar una vida. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.